Listo, entonces con esa información podemos ya dar comienzo a nuestro encuentro. Tenemos un panel muy interesante en el día de hoy de personas que conocieron a Lorenzo en diferentes momentos de su vida. Y quisiera empezar con mi amigo Jordanis, que nos va a contar cómo fue que conoció a Lorenzo y un poquito de su relación personal con él. Adelante, Jordanis. Gracias por la invitación. Estoy realmente contentísimo, agradecido de la invitación y poder ver amigos comunes, ¿no?, de Lorenzo. Yo sintéticamente así me presento. Yo soy cubano, tengo 42 años, soy profesor universitario, enseño bioética y hace unos 6 años que estoy viviendo en Perú, enseño y trabajo en Lima. Bueno, yo conocí a Lorenzo cuando tenía 23 años, estoy hablando de agosto del 2001, o sea, ya hace unos 20 años, en la Asamblea Internacional de Responsables de Comunión y Liberación, en la TUIL. Me habían pedido que contase un poco de cómo era mi experiencia de vivir en Cuba, ¿no? Sobre todo con, bueno, toda la historia que conocemos, ¿no? Algún referente. En el 89 había caído el muro de Berlín y me habían pedido esto, ¿no? Y bueno, yo narré la historia de mi encuentro, ¿no?, en este contexto marcado por el comunismo, ¿no?, por historias de persecución y, en modo particular, el detalle de que yo había sido bautizado bajo la influencia, ¿no?, la presión de mis abuelos o mis padres, ¿no? Y esto fue a escondida a final de la década del 70. Y este hecho, que seguramente a mí todavía me genera sorpresa, pienso que también de algún modo impactó a Lorenzo. Y en esa misma noche, después de la cena, un amigo común, nos presentó, ¿no? Y bueno, un poco para dar algún detalle más de contexto, habría que decir que Lorenzo ya había viajado a Cuba con un grupo de obispos norteamericanos en preparación del viaje de Juan Pablo II, estoy hablando de enero de 1998, y él seguramente ya en este viaje pudo conocer de primera mano una serie de dificultades materiales, situación de ostracismo que vivían muchas personas en la isla. Pero además de esto, hay seguramente otro motivo mucho más entrañable, familiar, eh, por los cuales Lorenzo pienso que tenía un profundo amor por Cuba, ¿no? Y es que su padre, por razones de trabajo, entre los años 40 y 50, visitó varias veces La Habana y le envió numerosas postales de la ciudad, ¿no? Algo que, bueno, seguramente en la época es bastante entendible. Y le envió estas imágenes, ¿no?, de una ciudad floreciente, ¿no? En este periodo Cuba seguramente era una plaza cultural importante dentro de América Latina. Y después de 50 años, ¿no?, entre el 97 y el 98, Lorenzo regresa a La Habana y un poco reconstruye, digamos, la memoria de los viajes de su padre y se hacía llevar de un sitio a otro donde estaban estas postales, en estos conocidos autos norteamericanos de época que aún circulan en la ciudad. Bueno, yo pienso que el inicio de nuestra amistad un poco estuvo marcado por esa sorpresa y una sorpresa porque realmente hay escasas posibilidades de que en un contexto así difícil yo pudiera encontrar la fe, ¿no? De hecho, él en una ocasión, entre serio y divertido, me dijo: ¿quién iba a imaginar que Cristo te iría a sacar de esa islita después de 50 años de comunismo? Y insistía: ¿te das cuenta de lo impensable de esta situación? Entonces, probablemente él tenía una conciencia de ese hecho mayor
que probablemente la que tengo yo, ¿no? Y esta era una de las cosas que siempre me han impactado de la amistad con él, ¿no? Por otro lado, hay o sea, un hecho que a mí me ha marcado es la carnalidad de la experiencia de la fe que yo podía hacer, que uno podía hacer con Lorenzo, ¿no? Y recuerdo las veces que durante mi permanencia en Italia, viví casi unos 10 años en Italia, y cuando Lorenzo llegaba en agosto para el meeting, se reunían muchísimos amigos comunes para una cena, por ejemplo, y a él le venía en mente el pasaje del Evangelio referido a Jesús, en que la multitud se sentaba y lo miraba hablar, ¿no? Y bueno, con Lorenzo lo mirábamos comer. y él acotaba diciendo, me vienen a ver como van a ver a los pandas comer en el zoológico. Y, y es, bueno, a través de esa carne, ¿no? de ese rostro, de esa enorme humanidad de Lorenzo, en la que yo seguramente pude reconocer más de una ocasión la preferencia del misterio hacia mi persona, ¿no? Entonces, eso es así un poco lo que le pudieras contar, ¿no? de mi experiencia con Lorenzo. Gracias, Jordán, y me acabas de acordar el Panda Show, que era precisamente cuando nos sentábamos alrededor de la mesa en la Casa Memores de Nueva York a mirarlo comer. Porque usualmente llegaba después que habíamos terminado todos de comer. Los que lo conocen todos saben que era muy nocturno, Lorenzo. Entonces, siempre decía esto y decía que era el Panda Show. Bueno, entonces pasamos a nuestra próxima invitada, que es Patricia Pintado. Adelante, Patricia. Estás en mudo, Patricia, no te escuchamos. Tienes que quitarte. Hola. Yo conocí a Albacete en el 94. Acababa de aterrizar en Washington, D.C. para empezar un doctorado en filosofía, y a nosotros en la facultad se nos permitía coger cursos en el Instituto Juan Pablo II. De modo que, en fin, cruzabas la calle y allí es la primera vez que, en fin, como ya saben por lo que ha contado, por ejemplo, Licona, efectivamente era un verdadero show y placer tenerla en clase. Yo tenía el privilegio que era prácticamente en la clase la única persona que hablaba español, y a él también le resultó simpático el acento que tenía, porque claro, él empezó a tomarme el pelo pensando que iba a tener un acento peninsular fuertísimo, y le encantó saber que venía de las Islas Canarias, porque entre Cuba, Puerto Rico, las Islas Canarias, digamos, hay una afinidad por muchos abuelos de gente de Puerto Rico que viene de mi tierra, y luego porque el acento está verdaderamente camuflado, no hablo godo, como decimos en Canarias. Pero bueno, luego efectivamente yo le conocí, le seguí viendo en el contexto del movimiento, y como yo era también muy nueva del movimiento, porque en principio yo había leído a Giussani, pero no conocía el movimiento, de modo que yo estaba más bien en contacto con la gente de España que publicaba los libros, y en particular con Javier Prades. Claro, nadie ahí en Madrid me decía que existía Albacete, que era del movimiento y demás. Y efectivamente tuve la suerte que en la conferencia en Georgetown que organizaron para las presentaciones del libro de don Giussani, ahí estaba también Albacete, donde yo más claramente vi la conexión entre los dos. Vamos, la amistad fuerte ha sido fundamentalmente a partir de 2002, cuando yo estoy terminando el doctorado, y para, digamos, dar una versión breve del tema, mi trabajo profesional ha sido principalmente dando clase en seminario, que en parte coincidió también con la experiencia que tuvo él en el seminario de Nueva York. Entonces, lo que yo quería un poco resaltar, porque quizás no ha salido
en otras presentaciones de amigos de Lorenzo, es, digamos, cómo compartíamos el calvario de trabajar para gente de la iglesia, en el sentido de que justamente por la educación que hemos tenido de don Giussani, sin quererlo llamamos la atención. En el caso de Lorenzo, no es solo por don Giussani, sino como dice el vídeo, el mismo, cuando uno está enamorado hace cosas locas, y por tanto él es un ejemplo de un hombre con tanto amor que le da la libertad para hacer lo que quiera. Pero eso sí, dentro de las estructuras de la iglesia, a veces no hay demasiado lugar para eso. Y efectivamente yo con él siempre me podía quejar de por qué cada cosa que hacíamos parecía que estaba juzgándolo a alguien como si fuese o llamativo o inmoral, de todo. Yo, por contar una anécdota, después de los primeros 3 meses de empezar en el seminario, me llegó una carta de los jefes con 17 puntos de cosas que no podía hacer. Desde, por favor, no reces las vísperas con los seminaristas, por favor, no te reúnas a hablar sobre libros con ellos. Y claro, yo había llegado un poco con el idealismo tipo el Studium Christi de don Giussani, como diciendo, seguro que estos chavales pueden aprender del carisma sin tener que explícitamente mencionar a Giussani, qué significa crecer humanidad a través de la amistad. Pero desde el principio ya empezaban a poner obstáculos. Y cuando le enseñé la carta a Lorenzo, me dijo, ay, en su típico entusiasmo, me dice, oh, tienes que mandarle esta carta al nuncio. Digo, bueno, ¿y eso? Dice, no, porque es una fotografía calcada de todos los problemas que existen en la iglesia norteamericana. Y yo, bueno, digo, bueno, en fin, no creo yo que pueda montar tanta bronca mandando cartas públicamente. Pero bueno, eso fue una idea de cómo él insistía, te tienes que quedar ahí, te tienes que quedar con los seminaristas por mucho que a veces no nos entiendan. Y la última cosa que yo quería mencionar es, hablando un poco de él, nunca se quejó públicamente, pero por conversaciones que tenía yo con él había tenido una amplia experiencia de, digamos, incomprensiones por parte del clero o la jerarquía que él conocía. Y él nunca se quejaba, pero efectivamente andaba un poco con cautela porque la gente con poder, como decía él, si no estás atraído por Cristo, la segunda cosa más atractiva, que creo que también dice don Giussani, es el poder. Y eso él y yo lo habíamos palpado en la gente de la iglesia, que efectivamente te puede llevar a tener muchas dudas e incluso a una crisis de fe. Pero en el vídeo, cuando el obispo Corrada del Río explica lo que él entendió había ocurrido con don Lorenzo, me dio una gran alegría, porque incluso, aunque no se supiese públicamente, es precioso ver cómo al final, como decía él, aunque suframos, la verdad saldrá a relucir tarde o temprano. Gracias, Patti. Ese último comentario que acabas de hacer me hace pensar, yo cuando vi este pedazo del video, pues yo soy de Puerto Rico, así que este es uno de mis obispos. Yo quedé muy, muy impactada por el comentario que hace Corrada al final, ¿no? Que dice que él quedó impactado en su vida de ver una persona como Lorenzo que podía vivir con todo tipo de personas dentro de la iglesia. Porque, pues, para los que no lo conocen, pues él estuvo en Puerto Rico como presidente de la Universidad Católica, donde yo estudié. Yo encontré el movimiento no a través de él, sino a través de las personas que él trajo del movimiento a dar clase en la Católica. Pero ese tiempo para él fue un tiempo muy doloroso y él quedó con heridas profundas sobre lo que pasó allí. Y pues el último día que yo lo vi en el hospital, él me dijo precisamente que él nunca quiso ir en contra de la iglesia.
que él sabía que tenía razones para luchar porque se había cometido una injusticia en su contra, pero que él nunca quiso ir en contra de la iglesia. Entonces, a mí me impactó mucho de un lado saber que hasta el último día ese sacrificio él lo vivió como sabiendo que había hecho un gesto de amor con la elección que hizo, y ver cómo este obispo Corrada, que estaba, por decirlo de una forma sencilla, del otro equipo en aquel momento, fue capaz de conmoverse de este sacrificio, ¿no? De un sacrificio que él hizo muy dolorosamente, pero también muy silenciosamente, y que era una cosa que siempre cargó. Entonces, a mí también, a mí cuando yo vi ese pedacito, me impactó muchísimo. Bueno, entonces pasamos a nuestro próximo invitado, José María, que pues también nos va a contar cómo conoció a Lorenzo y sobre su relación con él. Buenas tardes, buenas noches desde seguramente el lado más oriental, ¿no? de esta conexión, España. Muy contento de poder estar aquí con todos los amigos de Lorenzo, gente que le ha conocido, que tiene ganas de conocerle, porque sin duda, como decíais ahora, ¿no? Lorenzo era un genio en humanidad, y los cristianos le llamamos al genio humano, le llamamos santo. Y Albacete Lorenzo era un santo en todas las de la ley, hasta el punto que él mismo, una vez cuando yo me casé y fui a Nueva York y después a Puerto Rico a conocer todos los espacios de Lorenzo, y me decía, has escogido la ruta del santo, ¿no? Como viaje de novios. Nada, yo desde que Lorenzo no está, echo de menos que alguien me llame a las 3 de la madrugada para pedirme qué has cenado hoy. No sé si os había llamado o no os había llamado, pero él decía que tenía una cadena universal de llamadas a amigos para saber qué estaban comiendo a todas horas. De modo que continuamente con su hermano Manuel iba llamando a algún conocido del mundo para preguntarle qué has cenado. Te lo preguntaba cuando tú ya hacía 2 o 3 horas que estabas durmiendo, o 5 o 6, y por tanto ya estabas casi a punto de desayunar, o incluso de ya ni te acordabas. Pero tenía esta genialidad, ¿no? Este punto de carnalidad que hacía que cualquier cosa con él fuese un auténtico espectáculo. Yo le conocí después del 2000, 2003, 2004 en Rimini, en un encuentro cultural multitudinario que se realiza. Allí le vi entrar con un minicarro, con un minicoche, sentado detrás, saludando a todo el mundo como si fuese el mismo Jesucristo entrando en Jerusalén, y empezando su contribución al debate patrocinándose a través de Coca-Cola. Yo cuando vi esta genialidad pensé, este hombre quiero conocerlo. ¿Por qué? Porque es alguien que es capaz de testimoniar a Cristo sin rechazar al hombre. Y por tanto, de algún modo, todo lo que es él es la invitación de lo que sería seguramente, como ya ha indicado Jordanis, ¿no? Con ese espectáculo de la comida, ¿no? Sería lo más parecido a ver el rostro de Cristo, o a ver el rostro de un testigo de Cristo, ¿no? Alguien completamente enamorado de él, que era capaz de hacer un show. Él le llamaba el circo de Giussani, pero era capaz a la vez, ¿no? de enamorar a cualquier persona que estaba delante, incluso muy lejos. En ese sentido, y es algo que es propio de la preferencia, pero yo creo que todos los que hemos conocido a Lorenzo podemos decir que nos hemos sentido preferidos por él, hasta el punto que es propio de la relación con él pensar que nos tenía un amor exclusivo. Después te das cuenta que este amor exclusivo lo tenía con todos. Y esto, en vez de generar envidia, lo que genera es una profunda alegría, porque el amor que es multiplicador, ¿no? El amor que es generativo, te permite ver en Albacete cómo era capaz, ¿no? de ser eterno, de ser un amor que abrazaba a todos. Personalmente lo conocí, aunque en Rimini le saludé, personalmente lo conocí un año o dos después, cuando en Barcelona, de donde soy yo,
Patri, él también cuando hablaba conmigo decía, oh, qué bien sentir español en acento típico. Yo pensaba, yo hablo catalán, con lo cual mi acento tampoco es típico. Pero bueno, él siempre tenía este interés en escuchar cómo era el español, ¿no? de la península. Le conocí en Barcelona porque se había traducido al catalán, precisamente, el libro fundamental de Don Giussani, El sentido religioso, y yo había participado de la corrección, traducción del libro, y el movimiento decidió pagármelo con un café. Una traducción me la pagaron con un café, sin pensar que ese pago era el pago más bien pagado que me han dado nunca. Porque en ese hotel, todavía cuando paso por ahí le hago una foto al hotel, ¿no? Para tenerlo en el móvil. Ese café con un croissant fue el inicio de una gran amistad que todavía perdura. No hay día que en boca de mí mismo, de mi familia, no aparezca Lorenzo. ¿Qué pasó? Hago una síntesis y después si hay preguntas ya resuelvo. Por la tarde él venía a dar clases, bueno, vino a dar una conferencia, una presentación del libro en la universidad donde yo daba clase y se quedó absolutamente preocupado por la pregunta de una alumna mía, que era ¿por qué el hombre tiene esta necesidad de ser feliz? Él pudo empezar un diálogo con ella en la universidad, pero se quedó con ganas de ir a más. Después en la cena me preguntó quién era esa chica. Yo le dije, es una alumna mía, si quieres te paso el contacto. Me lo pidió y a partir de unos cuantos mails que se fueron intercambiando, Lorenzo me dijo que había preparado incluso unos ejercicios de universitarios con el texto de las preguntas que la chica le iba haciendo. ¿Dónde está la chica? Ahora no lo sé. Me imagino que Lorenzo desde el cielo le estará cuidando. Sí sé que esa pregunta de la chica sirvió para que yo pudiese responderla a través de la amistad con Lorenzo. Nada, simplemente esto. Deciros que cada día es fácil. Ahora, por ejemplo, en Cataluña hoy estamos de elecciones. Es fácil en tomar las elecciones pensando en cómo Albacete pensaba las elecciones. Me acuerdo de una vez que me invitó un japonés, fue la primera persona que me invitó un japonés, estuvo 4 horas hablándome de Obama y yo pensaba, ¿y este hombre por qué me habla de Obama tanto rato? Después con el tiempo lo entendí. Lo que me gustó más es que con todas las razones que él tenía para no votar lo que el mundo católico pensaba, él dijo, yo estuve en ese I Have a Dream, ¿no? De Martin Luther King, dijo una cosa que a mí me gustó muchísimo. Yo quiero votar a Obama porque creo que es una posibilidad para todos nosotros, los que somos inmigrantes, negros, hispanoamericanos, etcétera. Pero más que su razón, más que querer tener la razón, él me dijo una cosa que me impresionó muchísimo y que me ha servido para muchas cosas en la vida, pero que me sirvió sobre todo en momentos de elección o en momentos de disputa. Él me dijo, pero aún así, si veo que me he equivocado, me confesaré por ello. Diciendo, es más importante para mí la unidad con la Iglesia que tener razón en contra de la Iglesia, ¿no? Y este punto de saber con libertad a quién pertenece y que por tanto, como decía ahora también Patti, ¿no? Lo decía Camille, ¿no? Este punto de sacrificio es algo propio de los genios, es algo propio de los santos, esos que se sacrifican para el bien y el florecer de la gente. Nada, yo tengo siempre un pequeño corazón americano, que es el que él me dio y que lo tengo con caras conocidas como Oliveta, Stephen, etc. Él me propuso ir a trabajar a Miami con él, quién sabe dónde nos llevará el mundo, pero en cualquier caso sí que sé que él me enseñó que el modo concreto de responder al misterio, de responder a la fe, es estar donde te toca en ese instante y no donde tu idea, ¿no? O tu corazón te gustaría, ¿no? Esta unidad, este preocuparse por el momento concreto me parece que es algo extraordinario. Gracias, José María. Quería hacer un comentario sobre lo que dices de la santidad. En la sección que tuvimos anterior a esta, estaban Amy y Robert Pollack, que son judíos científicos que están en el video del documental.
Y me impactó mucho el comentario que hizo ella sobre él, que dijo que cuando escuchó que su última palabra fue amén, que ella entendió, este es un santo. Y esto me impactó mucho, que ella necesitara tan poquita información para entender lo que nosotros también pues entendimos en la relación con él. En este momento pasamos a preguntas. Tenemos una contribución de Esmeralda Negrón. Listo, adelante, Esmeralda. Quería subrayar un poquito sobre lo que dijo Patricia. Hola, Patricia. Y lo que ha dicho José en cuanto a ese amor tan profundo por la iglesia. Yo conocí a Lorenzo en Chicago en el 2001 y bueno, una amistad que para mí ha sido pues una gran ayuda. Todos los que le hemos conocido sentíamos que él nos quería a nosotros, ¿no? A mí, a Esmeralda. Y en un momento de mi vida, dentro de la iglesia, del movimiento, que para mí es una cosa, que viví un momento muy, muy, muy doloroso y hasta de escándalo, él no dejaba de hablar conmigo a horas extraordinarias, pero como yo también soy un poco nocturna, no pasaba nada. Pero la compañía de él, la sinceridad de él y el gesto de compartir conmigo el dolor y hasta tengo que decirlo, hasta el enfado, la rabia, pero con esa santidad, con esa humanidad que dice, pero este es el sitio donde Jesús quiere quererte. Él nos quiere querer a nosotros aquí. No abandonemos esta historia. No te escandalices por la pandilla de grillos. Él tenía sus frases muy particulares. Pero nada, era lo que quería decir, que para mí fue una gran ayuda y siempre, siempre estaré agradecida. Y las palabras del obispo de Puerto Rico casi me hicieron llorar, porque he pensado, qué alegría, ¿no? Qué alegría. Y también del Capobianco, que los comentarios que hizo, como si han visto el vídeo, el amigo del Capobianco, creo que se llama John, que cómo no podían reconocer su genio, ¿no? Pero él nunca quería ser reconocido, él solo quería vivir. Y bueno, era todo lo que quería contar. Muy agradecida por su vida y por esta posibilidad de... me ha encantado el Albacete Show, ha sido muy, 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 muy bonito. Y no solo bonito, ha sido conmovedor. Y gracias por todas las personas que participaron para hacerlo venir a vida, ¿no? Era todo, gracias. Gracias, Sí, Esmeralda. gracias. Ahora tenemos un comentario del padre John. Ok, adelante, padre. Me perdiste, padre John, un momento para permitirte. ¿De dónde es el padre John? Hola, yo soy canadiense y encontré a Albacete en 2005. Yo fui a Washington a estudiar al Instituto Juan Pablo II y el encuentro con Albacete y también con Antonio López y la comunidad en Washington marcó el inicio de mi encuentro con el movimiento. Y también mi vocación sacerdotal. Yo soy un sacerdote de la Fraternidad de San Carlos y vivo en Bogotá normalmente con Camille y también hay una amiga en la escuela de comunidad. Y me recuerdo muy bien la pasión y la presencia de Lorenzo en las actividades del instituto. Me recuerdo muy bien una presentación de un libro de Bernanos y algunas comidas
y saliendo a acompañarla a fumar después de la comida. Y en particular su comentario sobre la vocación, la llamada de Pedro y de Andrea a Boston. Me recuerdo muy bien la diaconía en 2006, acompañando a Lorenzo y los universitarios del club, encontrando un pueblo, ¿no? Con Lorenzo, con Steve Brown, y esta cosa de un pueblo. Y nació una atracción y un deseo de pertenecer a este camino, ¿no? Inmediatamente compré God at the Risk, tal vez 10 copias para regalar a varios amigos. Y estoy muy agradecido para tener este momento de memoria, agradecimiento por el encuentro y la semilla que Dios me regaló y que está floreciendo, ¿no? En todos estos años, y la gana de agradecer a Dios y compartir el encuentro que tuve con Lorenzo, ¿no? Y con todo el movimiento. Me recuerdo algunos de ustedes hace 15 años hasta reunión a Boston, y increíble ver el camino, ¿no? Y muy agradecido por la Bassetti Show que vi con mis papás otro día, y agradecerles también por el libro que hicieron y augurarles mucho éxito con el trabajo del Bassetti Forum. Bueno, gracias. Muchas gracias, Padre John. No tenemos más preguntas del público, así que yo sí tengo una pregunta para Jordanis. Jordanis me estaba contando el otro día que tiene una historia sobre la presentación real del libro del sentido religioso en Cuba. Entonces, sí. Jordanis, si nos cuentas. Sí, bueno, el sentido religioso en La Habana, digamos, fue la presentación oficial, fue en febrero del 2003, ¿no? En un congreso de bioética, y Monseñor Lorenzo, bueno, estaba allí para presentar el libro. Y mientras hacía la presentación, él dijo que en realidad esa había sido la segunda presentación, ¿no? Y ¿cómo es eso? Que es la segunda presentación. Entonces dice que él, en preparación a la visita de Juan Pablo II, había sido invitado con este grupo de obispos, y al parecer él había escrito este artículo en el New Yorker, y había evitado una serie de argumentos, ¿no?, espinosos, y parece ser que lo habían invitado por este motivo, ¿no?, a esta visita, y que, bueno, habían encontrado a Castro, y que Fidel se le acerca y le pregunta, dime, ¿los teólogos descubrieron qué tipo de pez multiplicó Jesús? Y él dice que no sabía cómo interpretar la pregunta, si estaba hablando en serio, si se estaba burlando de la teología, ¿no? Y después de un momento de silencio le dice, fueron tilapias rojas. Dice que Fidel sonrió y dice, pero no hay tilapias ahí en Galilea. y Lorenzo le responde, eso precisamente era parte del milagro, ¿no? Entonces, bueno, dice que luego le hizo una pregunta seria después de esa pregunta, y que preguntándole que por qué había más conversiones en África que en China, ¿no? Y Lorenzo cuenta que le contestó que para los africanos era más fácil aceptar la presencia del divino en lo humano, y ya que tenía un sentido religioso más centrado en la naturaleza, ¿no? Mientras que en el Oriente el sentido religioso está totalmente separado del espacio y de la materia, ¿no? Y él cuenta que Castro lo miró y le dijo, pero los jesuitas nunca me enseñaron eso. Y él le dijo, bueno, yo estudié en una escuela católica. Y entonces, bueno, entonces él le dijo que a propósito del sentido religioso, le habló del
del texto del Don Jus, diciendo que encontraría seguramente interesante este libro, y luego le hizo llegar el libro El sentido religioso autografiado, ¿no? Con su autógrafo, con el autógrafo de Don Yusan. Entonces, bueno, esa fue la presentación, la primera presentación del sentido religioso Talabán. Gracias, Jordanis. En este momento invito a los panelistas si quieren compartir alguna otra historia. Estoy segura que tienen más. Yo, si quieren, cuento un poquito de... La mayoría de la gente sabe bastante de su amistad con Sean O'Malley, pero yo también tuve la experiencia, o sea, la oportunidad con algunos también de la comunidad de Chicago de ver lo cercano que estaba al cardenal George. Y efectivamente eran ambos grandes cabezas intelectuales, pero yo creo que al cardenal George lo que más le llamaba la atención, porque él conocía ya a don Lorenzo antes de que fuese cardenal de Chicago, y yo creo que le llamaba muchísimo la atención la generosidad y la humildad de Lorenzo. Y de hecho, cuando la crisis de Boston del abuso sexual comenzó, Lorenzo enseguida fue a visitar al cardenal George porque ellos se conocían entre ellos y también por relación con el cardenal Law. Y todavía me acuerdo cómo Albacete contaba que le decía al cardenal George, mira, la impresión que tengo de la atmósfera en Boston es que parece Watergate, que a todo el mundo está paralizado porque les han pillado. Pero aún así, digamos que entre ellos seguramente hablaban de cosas más serias en torno al tema del abuso sexual, pero la anécdota divertida fue que cuando una persona fue conmigo, nosotros dos fuimos a buscar a Albacete, a la mansión donde vivía el cardenal. Por supuesto, Albacete entusiasmado con el lujo de la habitación que le tocó y enseñándonos el palacio y demás. El cardenal no estaba por ahí. Y yo noté que la persona que iba conmigo seguramente no había conocido nunca al cardenal en persona. Y eso salió a relucir con la siguiente anécdota, que claro, don Lorenzo encantado, pero la otra persona muerta de vergüenza. Y es que cuando subimos al segundo piso a buscarle a su habitación, por supuesto Lorenzo no es puntual, tiene que arreglarse, limpiarse un poco, y mientras sale por una puerta del estudio el cardenal, pero nada, vestido muy sencillo y demás, para saludarle, preguntarle si tenía de todo y demás. Y en medio de, digamos, el follón de intentar que Albacete estuviese listo para llevárnoslo, el sujeto que está conmigo le dice a Albacete, delante del cardenal, Albacete, ahí la cremallera, súbetela. Y el cardenal George empieza a reírse y dice, you know, your zipper is down. Y todo esto en inglés. Y enseguida el cardenal George, que no es famoso por tener mucho de sentido del humor, podías ver que estaba inspirado por don Lorenzo, porque le dice, pero mira, Lorenzo, no vayas así por mi diócesis, que ya tenemos bastantes problemas en Boston. En fin, eso es genuino Albacete, que no le importa el poder que tenga la persona delante de él seguirá siendo libre y eso sí, preocupado por su amigo Cardenal George y a toda esta gente que acudía a él, les ayudaba del mismo modo que podía ayudar a cualquier persona insignificante, digamos así. Gracias, Pati. Muy Lorenzo, sí. Sí, la otra persona, por supuesto, machacada, muerta de vergüenza, de Albacete le dio la lata toda la noche por la anécdota de no saber quién era el cardenal. Sí, me puedo identificar. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, entonces pues damos
terminamos aquí.